Hola Leo, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Leo, este espacio fue creado pensando en ti. La lectura de hoy es con la intención de llevarte a tu fuente. La fuente donde se encuentra radicada tu economía y tus finanzas. Leo, esta semana voy a estar dando una consulta gratuita. Solo tienes que estar atento al final del video. Ahí vas a encontrar la información para participar. Vamos a ver, Leo, qué nos dicen las cartas para esta semana. Vamos a estar hablando estos primeros minutos sobre el Leo comprometido, el Leo casado, el Leo con hijos. Vamos a ver qué dicen las cartas. Muchos consideran, Leo, que eres un signo afortunado. Aunque muchos Leos no se dan cuenta de eso. No perciben eso con facilidad. Eres un signo con ideas innovadoras, Leo. Es bueno que analices eso. Esta semana, Leo, hay decisiones que tomar. Esa innovación, esas ideas innovadoras, esa fluidez que tienes a la hora de pensar, eres muy ágil con tu mente, pero te has visto esta semana un poco desestabilizado. Te sientes un poco descentralizado. Entonces vamos a trabajar con respecto a eso. Esta semana es una semana que se presenta con desenvolvimiento financiero. Aquel que se sobrepasó en sus finanzas y que está autocastigándose, le digo que para ese Leo viene la información de cómo vas a resolver esas situaciones que sientes que te está trancando tu economía, y que por supuesto eres un Leo que la familia pues depende de ti. Entonces, Leo, hay soluciones económicas que vienen y que esta semana te vas a dar cuenta. Leo, hay muchos Leos que van a recibir ayuda de su jefe, ayuda de personas influyentes, y hay otros Leos que tienen empresas que comienzan esos contratos que estaban esperando. Hay mucha fluidez de dinero esta semana para ti, Leo. Hay propuestas de trabajo, hay aumentos de dinero. Entonces hay que aprovechar este auge. De hecho, casi todos los signos están en este movimiento, en esta fluidez. Quizás es porque ya es julio y estás entrando en tu mes también, y entonces para algunos hay vacaciones, está el verano, para otros está el invierno, para otros está el trópico, pero hay mucho movimiento de energía, y esto está afectando la economía, tu economía, en un punto positivo, porque hay esa fluidez de dinero por trabajo, dinero por propuestas, dinero por cierre de negocio. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto y sacar a flote ese genio que tienes, ese ser que le gusta crear, ese ser que le gusta dar todo de sí, porque eres un signo que muy abierto, te gusta dar, te gusta compartir, te gusta ser equilibrado en eso. Entonces, esta semana se presenta muy buena económicamente. Hay celebraciones por cierre de negocios, por metas logradas, por desenvolvimiento. El Leo que quiere invertir en la bolsa, esta semana es buena para eso. El Leo que está trabajando en bienes raíces, viene más movimiento en esa zona de trabajo.
hay ventas, hay nuevos capturas de viviendas, hay desenvolvimiento en esa área. Entonces es importante, Leo, que estés pendiente de lo que estás sintiendo con respecto a este cambio económico, porque es bueno el ahorro, es bueno no limitarse, ni extralimitarse tampoco. El equilibrio es importante en todo este aspecto económico, porque ahorita hay un buen movimiento para ti, pero ya sabes, la ola sube y a veces baja, entonces es importante el ahorro. Es importante salir de las deudas, Leo. Y todo este movimiento de dinero, estas conversaciones que vas a tener con personas que influyen, que están influyendo en tus negocios, o esto que estaban esperando que les dieran cambios en su trabajo y lo están logrando, disfrútalo, disfruta de eso y sabes que una parte para el disfrute, otra parte para invertir, otra parte para ahorrar. Entonces disfruta de todo eso, de ese cambio que estás dando en tu vida. Aprovecha todo ese auge económico que está fluyendo, porque estás entrando precisamente en tu mes, el mes de Leo. Ya sabemos que julio y agosto pues es ese mes de ese Leo fuego, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese movimiento para ahorrar, para cuando lleguen las vacas flacas, porque por lo general llegan. Hay que tener cuidadito con eso, Leo. Acuérdate que tienes una familia que depende de ti, tienes que cuidar tu economía, y en este momento que el dinero va a fluir, que está ya fluyendo, entonces es importante que lo cuides. Esta semana es una buena semana para ti, se presenta con mucha fluidez de dinero, se presenta con muchos cambios a nivel económico, pero mucha entrada de dinero. Entonces es importante que te mantengas equilibrado con los gastos, equilibrado con tu vida económica, con tus inversiones, que sepas dónde vas a poner tu dinero a fluir mucho más. Bueno, mucho éxito a ese Leo casado, a ese Leo comprometido. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el Leo que está soltero, para ese Leo que le gusta esa libertad. Bueno, Leo, si tenías preocupaciones porque las cosas no se estaban resolviendo, para este Leo que está en empresa, hubo reuniones a niveles de gerenciales y todo esto, y vienen soluciones para ti, y vienen aumentos de sueldo. Esto es importante porque eres un Leo soltero, eres un Leo que está pensando en cómo tener su propia empresa, cómo ser libre financieramente. Entonces, estos cambios que se están dando en las empresas y te están favoreciendo, pues hay que aprovecharlos, hay que tomarlos en cuenta. Es el momento de tomar en cuenta todo eso. Está el Leo que está comenzando a trabajar y se consiguió con tropiezos y siente que las cosas no están bien donde está. Bueno, Leo, te digo que si estás allí es porque la solución a tus finanzas está en el sitio donde estás. A veces creemos que estas situaciones a las que nos enfrentamos, estos reveses, por llamarlo de alguna manera, no somos merecedores de eso, y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que pasar por todo esto? Pero bueno, suceden tantas cosas en la vida y hay que tomarse las cosas con calma, ver un poquito más allá y decir, yo puedo con esto. Además, eres un signo con mucha chispa para solucionar situaciones, para ser amigos. Eres un signo por lo general extrovertido, entonces sabes cómo ganarte a la gente, sabes cómo darle la vuelta a la situación. Entonces se presenta esta semana para ti
con, con altas y bajas, pero con soluciones económicas, que es lo que queremos, que es de lo que hablamos aquí y que es lo que queremos ver fluir en nuestras vidas. Entonces está Leo, que es soltero pero que es empresario. Ese Leo va a recibir noticias de situaciones que quería cerrar, negociaciones que quería cerrar, y son buenas noticias. Hay otra parte de Leo que no va a recibir tan buenas noticias, pero que ya a finales de semana pues las cosas van a empezar a desenvolverse mejor y va a tener apoyo de amigos, de conocidos o de socios que los van a ayudar a solucionar toda esta parte económica que sentía que no estaba fluyendo. Entonces, mucha tranquilidad, Leo, porque sí, las cosas están desenvolviéndose, está fluyendo. Hay que tomar en cuenta todos los puntos de vista, hay que tomar en cuenta todo el alcance que podemos tener a la hora de tomar una decisión financiera. Entonces, a veces vemos que el vaso está como que medio vacío, pero en realidad está en su punto, en su justa medida. Así que usa esa creatividad que te caracteriza para que las cosas sigan fluyendo, porque la oportunidad de trabajo siguen fluyendo, siguen llegando, el dinero sigue fluyendo, hay movimiento en las calles, hay movimiento en todos lados. Entonces únete a ese movimiento de esa energía positiva y acepta ese trabajo que creías que no era para ti, o acepta ese socio que creías que no era para ti. Esta semana se resuelven muchas cosas con respecto a eso. Entonces te deseo mucho éxito y mucha fluidez, mucho cierre, muchas firmas. Hay firmas de contrato, firmas de negociaciones. Entonces aprovecha esta semana para eso y te deseo mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo esta semana. Bueno, Leo, éxito. Permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia. Si deseas, ya sabes que esta es una lectura general. Si deseas una lectura personal, sabes que puedes dirigirte a mi página web, aguasdesabiduría.com, y ahí vas a encontrar la información necesaria para concertar tu cita. También, ya sabes, ya yo te dije que si llegabas al final de mi video, pues estás participando para una consulta privada. Espero seas el ganador, Leo. Éxito en esta semana y permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia.